Bueno, muy buenas tardes a todos. Imagínense si para Rolando fue retador este tema de la gloria, para mí fue abrumador totalmente. Desde que Rolando me dijo que tocaba este tema, eh, realmente me sentí, para sincerarme, me sentí muy abrumado con el tema, no lo voy a negar. Mi esposa que está ahí atrás me vio batallando algunos días con los estudios y todo esto. Pero lo bonito de todo esto es que hay que entender que la gloria de Dios trata de absolutamente todo. Fuimos hechos para su gloria. Nosotros estamos aquí para darle honra y gloria a Dios, que era lo que decía Rolando ahora. Vamos a hacer un recorrido por toda la Biblia y vamos a ver diferentes manifestaciones de la gloria de Dios. Y vamos a ver que cada vez que Dios se manifestaba en su gloria, algo sucedía. Y si ponemos atención y tenemos mucho cuidado, vamos a notar ciertas características que se dan siempre que Dios se manifiesta por medio de su gloria. Y van a ver que siempre suceden cosas, y van a ver que siempre hay una serie de características y de eventos que podríamos ahí definir, y que vemos que cada vez que esto sucede, Dios está sellando un pacto, básicamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a irnos al Éxodo, a la zarza ardiente. Voy a leer puntualmente este pasaje y vamos a empezar a desmenuzarlo. Dice así, Éxodo 3, del 1 al 6. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Yetro, sacerdote de Madadián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Joreb, monte de Dios. Allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés se dijo, iré ahora para contemplar esta gran visión, porque causa la zarza, por qué causa la zarza no se quema. Cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó de en medio de la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Dios le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Para entender todo esto, es importante poner este versículo en contexto. Tenemos que ponerlo en contexto para darle la interpretación correcta. Lo primero que este versículo o estos pasajes que acabamos de leer nos demuestra, primero, que hay una clara acción que se va a ejecutar en favor de Israel. Esa es la intención que tiene Dios al hablar con Moisés. Por favor, no se quiten eso de la mente. La primera intención de este acercamiento es que se ejecute algo en favor de Israel. Es por donde vamos a empezar. Número 2, y claramente es muy evidente, hay una conversación entre Dios y Moisés. Yo sé que de repente suena como muy fácil, ¿verdad? Pero imaginémonos el contexto. Pongámonos en las sandalias de Moisés. Estamos apacentando las ovejitas, vamos caminando por ahí y de repente aparece la zarza y escuchamos una voz que empieza a hablarnos. Claramente no es algo que ocurre todos los días. Algo iba a pasar, algo estaba sucediendo. Aquí podemos ver una de las primeras manifestaciones de Dios. Y siempre que pensemos en la gloria de Dios, podemos ubicarla de las siguientes formas. Podemos ubicarla como humo o como fuego, que es particularmente como se dan los casos en el libro de Éxodo particularmente. Moisés sabía que algo estaba pasando.
y su reacción fue acercarse con precaución. Esto no es un detalle menudo que podemos dejarlo pasar. Para Dios tenemos que acercarnos siempre con mucho respeto, con mucho cuidado, con precaución. Yo siempre he creído que nosotros no tenemos muy claro la dimensión de Dios que tenemos. Nuestra capacidad no nos permite entender el Dios que nosotros tenemos. No tenemos esa capacidad de entenderlo. Y usualmente podemos ser medio confianzudos y pensamos en: Diosito, ayúdame con esto. Diosito, ayúdame con lo otro. Y si tú me ayudas, Diosito, yo te prometo que yo hago tal cosa. Lo que yo aprendí en este estudio es que el hombre no tiene la capacidad de hacer un pacto con Dios. No tenemos. Ninguno de nosotros tenemos la capacidad de decirle a Dios: Dios, yo te prometo que si pasa esto, voy a hacer esto y esto y esto. El que propone los pactos es Dios. Siempre que hay un pacto en la Biblia, es Dios el que habla, es Dios el que da las condiciones. En el Nuevo Testamento, por ahí dice más adelante, que tu sí sea sí y que tu no sea no. O sea, que seamos de un solo sentir, que seamos claros en lo que digamos. A los costarricenses nos cuesta mucho eso y damos mucha vuelta. Pero tenemos que ser claros desde un principio. Nosotros no estamos en capacidad de hacer pactos con Dios. Dios es el que nos propone los pactos. Y esto es lo que sucede en este encuentro de la zarza. Moisés reacciona a la santidad de Dios. ¿Cómo reacciona Moisés? Primero con precaución, pero se debe de quitar las sandalias. Moisés, estás pisando tierra santa. La santidad de Dios y el acercarse a Dios no se pisotea. Tenía que pasar algo. Todo esto nos está dando un preámbulo de que algo iba a pasar. Vemos una manifestación sobrenatural y luego vemos una orden directa de Dios hacia Moisés. Moisés pudo haber dicho: no, yo salgo corriendo, ¿qué es esta vaina? Una zarza hablándome. O sea, pongámonos traigámoslo a nuestra realidad, como lo vamos a ver ahora más adelante. ¿Qué pasaría si la gloria de Dios se manifiesta? ¿Qué pasa si en este momento empieza a entrar humo y se llena esto de la gloria de Dios? A los que les sucedió eso quedaron aterrados, pero siempre Dios tuvo misericordia y mandó un ángel para decir: tranquilos, el que está aquí soy yo. Moisés obedece. Moisés entiende que algo está por suceder, se quita las sandalias. Y vean qué interesante, Jehová le dice: Moisés, Moisés. Le dice 2 veces. Acordémonos que cuando vemos algo repetitivo en la Biblia es porque es sumamente importante. Dios está llamando a Moisés por su nombre 2 veces. Señor, venga para acá, Moisés, esto es urgente. Y Moisés respondió: aquí estoy. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros ante nuestro Señor? Tenemos que responderle: Señor, aquí estoy. Aquí me postro delante de aquí. Heme aquí. Soy tu esclavo. ¿Qué necesitas de mí? Otro dato interesante, que no es menudo dato y que no debemos de pasar, vemos que al principio se habla de Joreb. Este lugar justamente es donde llegaría el pueblo de Israel más adelante, justamente ahí donde aparece la zarza. Entonces es un dato súper indispensable. Y lo otro que tiene que quedar muy claro para Moisés es que estaba hablando con Jehová. A ver, no es aquí un ángel que se apareció, no. Usted está hablando con Jehová, está hablando con el creador del universo, con el que permite la vida. Y a partir de ahí empieza una relación lindísima entre Moisés y Dios. Y Dios le hace una promesa a Moisés.
y le dice, ciertamente yo estaré contigo, le dijo a Moisés. Dios necesitaba manifestarse de una forma clara y contundente, y por eso el final de este pasaje termina diciendo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, haciendo referencia a toda la genealogía. Recordemos que para el pueblo judío era sumamente importante las genealogías y saber de dónde venían y saber cuál era su pasado. Y de esta manera Dios les dice y le deja muy claro a Moisés con quién está hablando. Vimos la primera manifestación de la zarza. Vimos que había fuego, vimos la voz, y ahora nos vamos a quedar en el libro de Éxodo. Esto para mí, digamos, es muy fuerte porque pone de manifiesto la soberanía de Dios y pone de manifiesto que Dios es soberano, y muchas veces nos cuesta entender que Dios es soberano y que si Dios quiere que nos pase determinada situación, decimos, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Pero es porque Dios así lo quiso. Y entiendan una cosa, Dios es total y absolutamente soberano. Dios puede hacer lo que a Él le plazca, nos guste a nosotros o no nos guste. Y eso nos lleva también al tema de la Biblia. La Biblia es tal cual como es. No podemos decir, esto sí aplica para mí, esto no aplica para mí. Si hacemos eso, estamos construyendo un Dios a nuestra imagen y semejanza, y eso no lo dice la Biblia. Tenemos que aceptar la palabra tal cual como es. Éxodo 13, 21-22 dice lo siguiente, dice, Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Nunca se apartó del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Esta es una clara manifestación de la gloria de Dios. Primeramente vean qué chineados que tenía Dios al pueblo de Israel. En el día tenía su columnita de humo que los iba guiando y les iba diciendo por dónde era el camino. Probablemente esa columna se ampliaba y los tapaba del sol del desierto. ¿Y por qué creen que en las noches era fuego? Para calentarlo por el frío. Evelyn, que estuvo en Israel, sabe que el frío en Israel, o sea, el desierto es muy caliente y la noche es muy fría. Entonces, Dios tenía tanto amor por su pueblo de Israel que les ponía una columnita de fuego para que se calentaran, como una chimenea. ¿Ustedes se imaginan todos los días estar ante la presencia de la gloria de Dios y ver manifestado su amor y su misericordia? Y eso que no vamos a entrar a hablar del maná, cuando caía del cielo y cuando se aburrieron del maná, no vamos a hablar de eso. Pero el ser humano es tan ingrato y vivimos en una carne pecaminosa que ya al final yo me imagino que decía, mira, ahí otra vez, qué dicha, ¿verdad? Aquí está la columnita tapándonos del sol, uy, qué dicha que está calientito, ¿verdad? O sea, pero de repente hay miles de historias en la Biblia o cientos de historias donde el pueblo de Israel se pierde y pierden el rumbo y vuelven otra vez donde Dios a pedir perdón. Pero ustedes se imaginan una manifestación así, en vivo y a todo color. Y lo más bonito es que dice, nunca se apartó del pueblo la columna de nube durante día, ni la columna de fuego durante noche. Siempre estuvo ahí. La fidelidad de Dios siempre estuvo ahí. Ahí empezamos a ver características de cómo es Dios. Dios es fiel, por supuesto que es fiel. A nosotros de repente nos cuesta entender un poco eso porque podemos ser
a ver, en buen tico muy acomodados, ¿verdad? Y decimos, bueno, no, me acomoda la situación o hago esto de esta manera. Pero por eso Dios nos manda a decir que el sí sea sí, el no sea no. No podemos andar en medias tintas. Dios no es de grises. Si Dios dice que va a andar, que nunca se va a apartar, es porque nunca se va a apartar. Aquí empezamos a ver, y aquí entra perdón, voy a devolverme aquí porque esto sí considero que es vital. Cuando se da todo este tema, aquí entra un personaje, todos sabemos, y voy a hacer la historia muy breve, pero creo que es importante que la tengamos fresca. Cuando Israel, el pueblo de Israel, eran esclavos en Egipto, aparece un personaje que se llama Faraón. Y Moisés tenía que ir a convencer a Faraón de que liberara al pueblo de Israel. Moisés decía, pero yo no tengo, soy tartamudo, yo no sé ni qué voy a decir, no tengo idea. Bueno, vaya, lo vamos a mandar con Aarón, tranquilo, no se preocupe. ¿Qué más necesitas, Moisés? ¿Necesitas acaso que tu vara se convierta en serpiente? Listo. ¿Necesitas que el río se convierta en sangre? Listo. Y Faraón estaba viendo todo eso. Faraón dice, ¿quién es Jehová para que yo lo escuche? Dios le reveló a Aarón y a Moisés y al pueblo de Egipto todo lo que su poder podía hacer y todo lo que se podía manifestar. Era necesario, y todos sabemos la historia de las plagas, y todos sabemos lo que pasó, y todos sabemos que Dios cuidó al pueblo de Israel. Pero era sumamente necesario que Moisés tuviera certeza de que iba a tener éxito. Por eso Dios le permitía todas esas cosas y todas las señales que hacía. Y aquí hay una frase que dice, Jehová endureció el corazón de Faraón. Jehová endureció el corazón de Faraón. Dios utilizó al Faraón para cumplir su propósito con Israel. Y era necesario que se endureciera su corazón. Dios permitía eso. Ya habían pasado las plagas. Y Dios siempre permaneció en una íntima relación con el pueblo de Israel. Es importante ver todo eso porque nos va a llevar justo ahora al monte Sinaí. Dice lo siguiente, en Éxodo 19 del 16 al 18, aconteció que al tercer día, cuando vio la mañana, hubo truenos y relámpagos. Una espesa nube cubrió el monte y se oyó un sonido de bocina muy fuerte. Todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y ellos se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en medio del fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía violentamente. En este monte se escribe una de las promesas que Dios cumplió. El pueblo de Dios servirá en este monte, en el monte Sinaí. El monte Sinaí lo podemos ubicar al sur de la península, en un lugar llamado Jebel Musa. ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué sucedía ahí? Israel tenía una condición especial.
Recordemos que Israel era el pueblo elegido por Dios. Eran privilegiados. Ya vimos el trato que tenía en el desierto, todo lo que había pasado. Pero la condición del pueblo de Israel estaba limitada a la obediencia. Ese trato especial estaba a que Israel fuera obediente. Ese era el trato, tenían que ser obedientes y ustedes seguirán siendo un pueblo especial. Todos estos eventos que están sucediendo, donde dice que hubo truenos, relámpagos, una espesa nube cubrió el monte, dice que se oyó un sonido de bocina muy fuerte. Podemos hablar de un sonido de trompeta muy fuerte. Todos estos eventos sucedidos tienen la clara intención de subrayar la naturaleza del acuerdo. Algo importante estaba por suceder. No era algo menudo, no era algo que iba a pasar rápido, que iba a pasar desapercibido. Jehová estaba haciendo un acuerdo con el pueblo de Israel en ese momento. Y cuando Dios hace un pacto, la tierra se estremece. Y el monte Sinaí se estaba estremeciendo. Y hubo truenos. Imagínense el pueblo de Israel al pie del monte Sinaí. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Por qué tiembla la tierra? ¿Por qué esto se está llenando de humo? ¿Por qué hay relámpagos? ¿Por qué está sucediendo todo esto? Y delante iba un hombre que se llamaba Moisés a hablar con Dios. Entonces, todo esto simplemente nos pone de manifiesto que un acuerdo importante estaba por suceder. Cuando se da el sonido de la trompeta, es porque algo grande está por suceder. Y el pueblo de Israel escuchó la voz de Dios. ¿Ustedes se imaginan el momento tan sublime? Yo creo que esta ilustración que está aquí se queda muy corta de realmente de todo lo que pudo haber pasado. Seguimos en el monte Sinaí. Dice, ya vimos todo lo que predecía, todo lo que estaba sucediendo, algo grande iba a pasar. Dice, después descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en sus manos. Al descender del monte, la piel de su rostro resplandecía por haber estado hablando con Dios. Pero Moisés no lo sabía. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y al ver que la piel de su rostro resplandecía, tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés lo llamó. Aarón y todos los príncipes de la congregación se acercaron a él y Moisés les habló. Luego se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando Moisés iba ante Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Al salir comunicaba a los hijos de Israel lo que era mandado. Al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro resplandecía. Entonces Moisés volvía a ponerse el velo sobre el rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Repito, la condición del pacto en el momento en que baja Moisés es obediencia total. Dios no cambia de parecer. Lo que sí advierte Dios muchas veces al pueblo de Israel es: Israel, si haces esto, vas a obtener estos beneficios o va a pasar esto, pero si no haces esto, va a suceder esto. No es que Dios tenga un plan A o un plan B. El plan de Dios siempre es el plan A. Siempre. Siempre. Lo que pasa es que Dios advierte en su infinito amor y en su infinita misericordia al pueblo de Israel lo que pueda suceder si desobedecen. Dios siempre lo advierte. Siempre.
Y hay miles de ejemplos en la Biblia. Aquí entra un tema muy importante también. Recordemos que justo en el momento en que se da esta situación, Moisés desaparece por mucho tiempo, 40 días, si no me equivoco. Y el pueblo se vuelve loco. No saben qué hacer, le empiezan a reclamar a Aarón, le empiezan a reclamar a los líderes. Bueno, dije, Jehová, ¿y esto aquí qué pasó? ¿Qué va a suceder? De ahí no que aquí nos iban a decir tal cosa y de ahí Moisés no aparece. Hay una serie de consecuencias para todo ese desastre que hizo el pueblo de Israel en ese momento. Ustedes recuerdan que la primera vez que Moisés bajó con las tablas, se le quebraron las tablas. Eso representa que el pacto fue roto. El pacto ya no es válido. ¿Por qué no fue válido? Por desobediencia del pueblo de Israel. Y hubo consecuencias. La Biblia dice que a raíz de esa desobediencia murieron más de 3,000 levitas por castigo. Entonces podemos preguntarnos, ¿cómo? ¿Dios se fumigó a 3,000 levitas? Sí, Dios se fumigó a 3,000 levitas, así es. Ahora la pregunta es, ¿fue injusto lo que hizo Dios? No. Dios aplicó su justicia, le aplicó el juicio al pueblo de Israel, estaban advertidos. Y más con los levitas. Los levitas eran los llamados al sacerdocio. Y se ponen ahí con un domingo 7, con los becerros y hacer todo este tipo de cosas. Hay otra cosa que sucede. Cuando el pueblo de Israel huye de Egipto, se llevan un montón de tesoros de los egipcios. Dios les dice, despójense de absolutamente todo. Pero es que el anillo todo. Que los aretes, todo. Todo es todo, no hay grises. Cuando se manifiesta la gloria de Dios, en este pasaje que acabamos de leer, Moisés no podía verlo directamente a la cara. Y más aún, cuando Moisés sale, su semblante es otro. Estuvo ante la gloria de Dios. ¿Qué queda claro? Nosotros no tenemos la capacidad de mirar a Dios fijamente. Es imposible. Bueno, intentemos mirar al sol directamente, no podemos. Dios creó el sol. ¿Cómo vamos a ser tan igualados para ver a Dios? Yo me imagino que debe ser una luz resplandeciente, que tenemos que taparnos, tenemos que quitar la mirada. Como decía Rolando al principio, yo cada vez que voy leyendo esto me voy haciendo más chiquitito cada vez. Donde veo los truenos, donde veo la manifestación, donde veo que Dios nos puede tronar en cualquier momento. Y aún así tiene misericordia de nosotros. El impacto fue tanto en Moisés que cuando Moisés bajó, el pueblo no podía verlo a los ojos. Era imposible que lo vieran a los ojos. Y tenía que cubrirse con un velo. La gloria de Dios no es jugando. Es un tema muy serio. Vuelvo al principio
cuando empecé a hablar, Diosito, yo te prometo. Cuando yo leo esto, la Biblia no es así. Señor, heme aquí, soy tu esclavo. Y todavía tenemos la desfachatez de proponerle tratos a Dios. Tenemos la desfachatez. Señor, si me cumples esto, yo voy y hago esto. Muy bien. Tenemos esa desfachatez. Vamos a ver otra manifestación de la gloria de Dios. Vamos a irnos ahora para el tabernáculo. Por favor, no pierdan en sus mentes lo siguiente: zarza, monte Sinaí, y ahora vamos por el tabernáculo. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo cómo ciertas cosas se ponen de manifiesto. Tal vez, evidentemente, lo que sucedió en el monte Sinaí fue todavía muchísimo más violento de lo que pudo, pues violento en el sistema, en el sentido de manifestación, que lo que le ocurrió a Moisés con la zarza. Pero siguen siendo manifestaciones de la gloria de Dios. Y vamos a irnos ahora en el tabernáculo. Dice así, Éxodo 40, 34, 38. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. En todas sus jornadas, cuando la nube se alza encima del tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a la vista de toda la casa de Israel. Así ocurría en todas las jornadas. Vean, es muy importante y les quiero pedir que nos enfoquemos en la foto que está abajo. Esa foto que está abajo para mí es súper interesante porque muestra claramente las instrucciones de cómo Dios le dice al pueblo de Israel que tenían que acomodarse. Y vean qué bonito, eso es una cruz al final, ¿verdad? O sea, aquí no hay coincidencias, ¿verdad? Y al centro está el tabernáculo, donde esto simboliza que Dios debe ser el centro de absolutamente todo. Y recordemos que todo esto se regía por una teocracia en aquel momento. No era una democracia, era una teocracia, simplemente seguimos los mandatos que Dios nos pide. Punto, eso es el tema. Ok, entonces, vemos que en el centro está el tabernáculo, ¿verdad? Y vemos cómo se va manifestando o cómo se manifiesta la gloria de Dios y cómo lo describe este pasaje. Dios da instrucciones precisas y exactas de cómo debe ser el tabernáculo. ¿Por qué? Porque Dios, por medio de su gloria, iba a estar ahí con ellos, con el pueblo de Israel. A través de este pasaje también, o de este capítulo también, se repiten muchos detalles, se hace mucho énfasis en las medidas y todo esto. ¿Por qué? Porque Dios lo quería de una forma precisa y exacta. Moisés fue obediente en asegurarse que las medidas y que toda la construcción se cumpliera. Vean el orden con que se ve. O sea, se ve algo ordenado. No se ve así al desorden. La presencia de Dios era invisible, pero sabíamos que se manifestaba a través del tabernáculo. Vamos a irnos ahora para la inauguración del templo. Ok, vimos manifestación de Dios en el pueblo de Israel, vimos la manifestación en el tabernáculo, donde la gloria de Dios es representada como humo, ¿verdad? Vamos a ver qué sucedió en la inauguración del templo. Vamos a irnos al libro de Reyes. Dice así, voy a leer los 3 pasajes seguidos y después doy la explicación. Dice, así se terminó
toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Salomón llevó lo que su padre David había dedicado, la plata, el oro, los otros utensilios, y lo depositó en todas las tesorerías de la casa de Jehová. Ya aquí teníamos a un David cansado, teníamos a un David ya anciano, y recordemos que David estaba de fiebre y David le dijo a Dios que él quería construir el templo. Y Dios le dijo, no, tus manos han derramado demasiada sangre, no va a ser permitido. Eso va a ser para otra persona. Y otra persona fue Salomón. Aparte, habían indicaciones muy claras y el pueblo de Israel tenía, por ejemplo, gente que trabajaba el oro, gente que trabajaba el bronce. Entonces, de alguna manera, se podían repartir las funciones, por así decirlo, y fue cuando se edificó el templo de Salomón. El templo, bueno, son dos partes, el templo y el palacio, ¿verdad? El palacio de Salomón tardó en hacerse aproximadamente unos 13 años y el templo también tardó aproximadamente unos 7 años en hacerse. Igual Dios da instrucciones precisas de cómo debe hacerse. Seguimos leyendo, dice, entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel. Llamó a todo el pueblo de Israel, a todos los jefes de las tribus que vimos en el grafiquito pasado, llamó a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Recuerden que siempre, o que es muy importante, que los ejemplos que hemos visto es que cuando va a haber un pacto importante propuesto por Dios, que Dios así lo aprueba, aparece la gloria de Dios y la manifestación de la gloria de Dios, siempre y cuando sea aprobado por Dios. Entonces, ¿qué seguía ahora? Seguía traer el arca. El arca la tenía guardada David, por así decirlo, lo tenía en una tienda aparte, pero ya era necesario, como el templo estaba construido, ya era necesario que el arca pasara al templo. Y recordemos el arca como uno de los instrumentos más preciados de toda la historia bíblica. Seguimos leyendo y dice, al salir los sacerdotes del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Vámonos para atrás. La nube llenó la casa de Jehová. La nube había llenado Monte Sinaí y había llenado también el tabernáculo. Y recordemos que en esos momentos se estaba haciendo un pacto. Aquí hay un nuevo pacto a partir de este momento. Y después dice que en este momento, que en el templo de Salomón, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar a causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces ahí vemos una manifestación clara de la gloria de Dios, donde Dios está validando un pacto y donde Dios está de acuerdo con todo lo que se hizo, ¿verdad? Aunque ahí también le reclamaban a Salomón, uy, qué bárbaro, ¿cómo duraste en tu palacio 13 años y en tu templo 7? ¿Verdad? Siempre habían ese tipo de reclamos. Nos vamos ahora, vean qué bonito esto. Nos vamos a ir ahora, dice, la gloria de Dios abandona el templo. Dice así, la gloria de Dios se apartó del templo y nunca más estuvo completamente presente hasta que Cristo mismo lo visitó en los tiempos del Nuevo Testamento. Dios es soberano. La pregunta es, ¿por qué la gloria de Dios se apartó del templo? ¿Qué creen que pasó? De fijo todos eran súper obedientes. De fijo, eran súper bien portados, ¿verdad? Entonces la gloria de Dios no puede convivir, su santidad no puede convivir donde hay este tipo de desorden. Dice, la santidad de Dios
requirió que él abandonara el templo porque el pueblo lo había profanado. Dios tuvo que destruir completamente aquello que el pueblo había pervertido a fin de que la verdadera adoración fuera renovada. Cuando Dios no le parece algo, hace así y quita todo, quita lo que sea. Y aquí podía salir alguno diciendo, pero es el templo, pero es que es el templo de Dios, es que las dos columnas nos quedaron tan bonitas, es que la fuente central nos quedó tan hermosa. Entiendan, la santidad de Dios no se mancha. Dios es santo, Dios es soberano. Y la gloria de Dios los abandonó. En ese momento, ¿qué significa? Si habíamos dicho que la gloria de Dios, que cuando se manifestaba, estaban avalando un pacto, ¿qué creen que significa que la gloria de Dios se va? Significa que Dios ya no está de acuerdo con lo que está pasando ahí. Y que el pacto fue roto. Entonces la gloria de Dios se va. Veamos qué dice Ezequiel. Dice, entonces la gloria de Jehová se elevó de sobre el umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se elevaron de la tierra ante mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se elevaron al lado de ellos y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria de Dios estaba por encima de ellos. Ezequiel juega un papel importante, y tenía aquí unas notas de Ezequiel, pero se me fue Ezequiel. Ezequiel era uno de los brillantes profetas del Antiguo Testamento. Y Ezequiel pudo tener esta visión y pudo darse cuenta de lo que iba a suceder en ese momento en el templo. No era aprobado por Dios. Ezequiel ve, yo diría que una deplorable condición de la religión israelita. Vio un pueblo perdido, vio un pueblo que estaba adorando a otros dioses, que era por donde más se perdía el pueblo de Israel. Y aquí nos dice otra cosa: Dios es celoso, sumamente celoso. Dios no comparte su gloria con absolutamente nadie. A partir de ahí se da una situación, y vean qué bonito. En esa visión de Ezequiel, Ezequiel ve a un hombre que manda a ponerle una marca a alguna gente del pueblo de Israel. Y dice Dios: truénense a todos los que no tengan marca. Dios escogió y Dios eligió quién sí y quién no.